Bienvenidos a Histofuturo, el programa donde exploramos cómo el pasado moldeó nuestro presente y futuro. Hoy, desde el año 2050, analizamos cómo en 2024 la enseñanza de la historia enfrentaba grandes desafíos. La educación es la base para el desarrollo. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo logramos que el conocimiento realmente llegue a los estudiantes? Ahí es donde entra la didáctica, el arte de enseñar de manera efectiva. Desde sus orígenes en la antigua Grecia hasta las innovaciones del siglo XXI, la didáctica ha evolucionado constantemente para mejorar el proceso de aprendizaje. ¿Cómo pasó de ser una sola materia a convertirse en una herramienta fundamental para el pensamiento crítico y el análisis social? Para entenderlo, comencemos con una pregunta clave. ¿Para qué sirve estudiar historia? Nos lo explica Ara desde nuestro archivo histórico. En 2024 se debatía mucho sobre la importancia de la historia. Algunos creían que solo servía para memorizar fechas, pero los expertos argumentaban que era clave para comprender el presente y tomar decisiones informadas. Samuel Winburn destacaba que aprender historia desarrolla el pensamiento crítico, análisis de fuentes y comprensión del contexto. Pero el reto era hacer la enseñanza más atractiva. Para eso se impulsaron nuevas estrategias innovadoras. Dani nos cuenta cuáles fueron. En 2024, la enseñanza de la historia empezó a cambiar. Los docentes dejaron atrás los métodos tradicionales y comenzaron a usar gamificación, aprendizaje basado en proyectos y narrativas interactivas. Documentales, realidad virtual y simulaciones hicieron que los estudiantes vieran la historia en lugar de memorizarla. Hoy en 2050, la historia no se estudia, se experimenta. Pero, ¿cómo surgió la idea de mejorar la enseñanza de la historia? Todo comenzó con la investigación en este campo que Iván nos explicará. La transformación de la enseñanza de la historia comenzó en 1970, cuando Dennis Shelmith en Inglaterra inició la investigación en didáctica de la historia. En México, hace 20 años, se dio un impulso importante. Se analizaron los libros de texto y su papel en la construcción de conocimiento histórico. Se estudió la influencia de los docentes y la manera en que los estudiantes interpretan el pasado. Pero la enseñanza de la historia no solo es investigación académica, también involucra pedagogía, psicología e historiografía. ¿Cómo se relacionan estos campos? Denny nos lo explica. Durante mucho tiempo, la enseñanza de la historia se vio como la simple transmisión de resultados de investigación historiográfica. Se pensaba que los historiadores investigaban y que los docentes solo enseñaban esos conocimientos. Sin embargo, Michel de Centau explicó que la historiografía no solo recopila datos, sino que construye interpretaciones que deben ser comprendidas y transmitidas de manera efectiva. Por eso, pedagogos, psicólogos e historiadores empezaron a colaborar para mejorar la enseñanza de la historia, centrando el aprendizaje en el pensamiento histórico. Gael nos explicará en qué consiste. El pensamiento histórico es la capacidad de analizar críticamente el pasado. Samuel Winburn estableció habilidades clave para lograrlo. Ubicación espacio-temporal de las fuentes históricas. Contextualización de los documentos. Lectura a profundidad para comprender su significado. Uso del conocimiento previo para interpretar eventos históricos. Capacidad de identificar vacíos en la narrativa histórica. Corroboración con otras fuentes para evitar interpretaciones sesgadas. En 2024, esos conceptos ya eran clave en la enseñanza de la historia. Se dejó de ver la educación histórica solo como la transmisión de hechos y se empezó a usar como una herramienta para desarrollar pensamiento crítico y ciudadanía activa. Hoy, en 2050, hemos demostrado que la historia no es solo para el pasado, es la clave para construir el mañana. Esto fue Esto Futuro. El pasado que construyó el mañana. Nos vemos En nuestra próxima exploración temporal.